Ahora nos acompaña una vieja amiga, la conocí hace mucho tiempo, no vieja ella, sino la amistad. La conocí hace mucho tiempo gracias a un gran amigo, también venezolano, a quien respeto y admiro profundamente, a Américo Martín. La conocí en la presentación de un libro de Américo hace ya unos cuantos años. Me refiero a Vilma E. Petrachi. Vilma es licenciada en Estudios Internacionales en la Universidad Central de Venezuela. Tiene una maestría y estudios de doctorado en Asuntos Públicos Internacionales. También tiene una especialización en estudios latinoamericanos en la Universidad de Pittsburgh. Y por ahí sucede lo mismo que con el currículum de Leopoldo. Si empezamos a leer los currículums de cada uno de ellos, pues realmente no podemos dar la conferencia. Vilma. Bueno, buenas noches. Yo la verdad me siento muy honrada de estar aquí. Primero porque soy bendita entre todos los hombres. Y bueno, porque es siempre agradable hablar de una experiencia que ha sido vivencial para todos nosotros. Yo quisiera ser un poco anecdótica con respecto a lo que les voy a hablar, que es la parte internacional, la perspectiva internacional del triunfo democrático de Venezuela. Porque nosotros venimos de una experiencia sumamente traumática. Nosotros en Venezuela hemos pasado por un proceso de buscar atajos muchas veces, porque sin duda pasamos por esa experiencia. Hemos pasado por la experiencia de creer que había vías rápidas para solucionar el problema venezolano. Hemos pasado por la experiencia de marchas inagotables, en las cuales muchos de nosotros dejamos muchos zapatos en el camino. Pero también hemos pasado por la experiencia de aprender a valorar la democracia. El artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana habla de la democracia como derecho de los pueblos y que los gobiernos tienen el deber de mantenerla y de defenderla por esos pueblos. Nosotros los venezolanos hemos tenido que defenderla solos. Y lo voy a decir en estos términos porque yo tuve la experiencia de ser partícipe del proceso que llevó la Mesa de Negociación y Acuerdos a Venezuela. Porque nosotros cometimos errores, sin duda. Hay personas que dicen que en abril del 2002 hubo un golpe de Estado, otros que decimos que realmente hubo un vacío de poder y un desastre institucional de dimensiones descomunales que nos llevaron a que la oposición democrática fuera caracterizada de manera acrítica y dura por la comunidad internacional como golpista. La experiencia amarga que vivimos de tener que recuperar nuestra credibilidad democrática, de tener que pasar por el duro camino de volver nosotros a recuperar la confianza en lo que significaba ir a elecciones en medio de condiciones sumamente asimétricas, desventajosas, dolorosas, de las trampas. Ya nosotros no hablamos de transparencia en Venezuela con el sistema electoral en aquel momento, hablamos de transparencia. Era un término para decir simplemente que vivíamos de la trampa y que teníamos que vivir en circunstancias donde no había ninguna posibilidad de librar una batalla realmente transparente, una batalla realmente simétrica, sino era una batalla desigual. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque todo lo que hemos visto recientemente con el proceso maravilloso de esa llamada, yo le llamo la unidad perfecta, todavía no es perfecta, pero vamos en camino de eso, de la oposición democrática a través de la Mesa de la Unidad Democrática, viene de una historia que nos llevó, por ejemplo, a buscar el apoyo de la comunidad internacional y a comprender que estábamos solos y a comprender que teníamos que valorizar y revalorizar nuestra democracia desde adentro para poder lograr la legitimidad que necesitábamos y la credibilidad de afuera. Es un proceso desde la sociedad democrática venezolana. Y esto lo digo con mucho orgullo porque yo pasé por el proceso de llevar a Jimmy Carter a Venezuela. Y yo digo que yo fui, y también al señor Gaviria, porque yo recuerdo que yo le dije a Gaviria directamente, y creo que él dice de alguna manera que yo influí un poco en esa decisión de él meterse de facilitador de la Mesa de Negociación y Acuerdos, cuando yo le dije, es que doctor Gaviria, o nos contamos en las urnas o terminamos contando urnas.
era el momento de buscar la vía del referéndum revocatorio, como una vía para recuperar la imagen democrática de la oposición que estaba completamente mancillada y calificada indiscriminadamente de golpista, y al mismo tiempo para buscar una salida mediante el revocatorio a una situación que, por cierto, los propios venezolanos habíamos provocado. Porque recordemos que la clase media venezolana cometió el error en el año 98 de buscar un atajo, de buscar una vía rápida eligiendo a Hugo Chávez Frías. Correcto, hay que ser autocríticos en esto. Evidentemente, el referéndum revocatorio, tuvimos una experiencia amarga, como ustedes saben, en Venezuela. Yo decía que nosotros no éramos ni casados ni solteros, éramos Estado civil reunidos. Todo el mundo estaba reunido en Venezuela. Todo el mundo estaba reunido buscando salidas, buscando qué hacer, y generamos cosas importantes. La coordinadora democrática, de la cual mi amigo Chelique Saravia fue miembro en Anzoátegui como coordinador de la coordinadora democrática, y donde yo participé como fundadora de la gestación a través del grupo de la sociedad civil, que buscábamos interlocución con los factores políticos que los teníamos alienados y que ellos nos veían a nosotros como su tabla de salvación. Ahora las cosas se han equilibrado. Ahora los factores políticos y la sociedad democrática civil ha madurado y podemos trabajar juntos y respetarnos y reconocernos como interlocutores válidos en la lucha por la recuperación democrática. Pero en aquel momento tuvimos que reaprender a comportarnos democráticamente, porque recordemos que en Venezuela el proceso de desmocratización, de desconsolidación de la democracia, pasó porque nosotros los demócratas dejamos de comportarnos muchas veces democráticamente, dejamos de reconocer al otro como un interlocutor, empezamos nosotros a adoptar la postura del otro lado, era como mirarnos en un espejo, éramos los antichavistas. Y mientras tanto, una sociedad democrática empezó a darnos una lección, empezó a surgir el famoso movimiento de los no alineados, de los ninís, que realmente nos estaban diciendo: no queremos seguir participando de esta polarización loca, aprendan a comportarse democráticamente. Era una nueva lección para todos nosotros. Y en ese proceso nosotros empezamos también a entender lo que significaba legitimarnos hacia afuera. ¿Y en qué sentido lo digo? Que ahora las personas que lograron ser electas en los distintos procesos, por ejemplo, los gobernadores que lograron ser electos y luego sus atribuciones fueron amputadas, son tan legítimos como Hugo Chávez Frías y en consecuencia pueden internacionalmente participar en cualquier foro y ser reconocidos como interlocutores legítimos también internacionalmente. Podíamos entonces exponerle a Chávez desde otro punto de vista que nosotros somos demócratas, el que no es demócrata es usted, que nosotros somos demócratas y podemos reconocer al otro, el que no nos reconoce es usted. Y eso significaba reconocer que Venezuela era una sola. ¿Ok? Esto te lo digo porque lo que llevó al proceso de la Mesa de Unidad Democrática es este proceso de aprendizaje. Y hoy internacionalmente tenemos y gozamos de una legitimidad que no teníamos, porque hemos reaprendido a ser demócratas en Venezuela. Y en consecuencia, lo que esto está implicando para todos nosotros es que de aquí en adelante, aunque la batalla va a continuar, ahora nosotros podemos hacerlo en unos términos completamente distintos a lo que los hacíamos antes, porque entendemos que la batalla es contra un gobierno de vocación totalitaria, pero que puede ser derrotado. Puede ser derrotado en las urnas, puede ser derrotado con nuestra voluntad democrática y puede ser derrotado porque fundamentalmente los venezolanos decidimos no permitir que el derecho del voto dejara de tener la parte del derecho a elegir. Muchos de nosotros oíamos constantemente decir que en Venezuela ya no se podía votar, que todos los organismos estaban tomados por el gobierno y que en consecuencia cualquier cosa que hiciéramos, eso implicaba que iba a haber un fraude y que por lo tanto teníamos que buscar otras salidas, es decir, que la salida era pacífica y democrática, pero no era la electoral. Y no es cierto, nosotros demostramos que la salida puede ser pacífica, democrática y electoral. Todavía nos queda, repito, un largo camino por recorrer
Y nos queda un largo camino por recorrer porque en el proceso Chávez nos está ayudando de manera fundamental. Es un gobierno que se viene deslegitimando desde adentro y hacia adentro, pero también hacia afuera. Ustedes saben todos los vínculos peligrosos que ha construido el gobierno. Ahorita hay demasiados escándalos internacionales que están vinculados a Hugo Chávez Frías. Está el escándalo de Cubillas con España, que yo diría que también llevó a procesos importantes de destitución en el gobierno español. Está, por supuesto, los escándalos que se están produciendo por los vínculos con Irán y la búsqueda de Venezuela de una identidad nuclear. De manera que el gobierno de Hugo Chávez también está haciendo su papel para deslegitimarse. Pero ¿cuál puede ser entonces el papel de los demócratas venezolanos? Buscar, fundamentalmente, construir hacia adentro de nuevo esa identidad democrática que venimos construyendo, legitimarnos en consecuencia de esa manera y hacia afuera demostrar que todavía somos una sociedad viable y que podemos reconstruir con esas fuerzas democráticas a la Venezuela que viene. La Venezuela que viene, que por supuesto puede ser en el 2012, yo espero que sea así. Tenemos la posibilidad, a través de un proceso de primarias, a través de un proceso de unidad democrática, de tener los mejores candidatos elegidos precisamente con el consenso de una Venezuela reconciliada. Y creo que la mejor derrota la estamos viviendo en Venezuela en este momento, no solamente por lo que ocurrió en Venezuela, sino por lo que está pasando en otras realidades. Poco antes, como ustedes saben, hubo el proceso hondureño, que fue el principio de una derrota, el principio de la derrota del proceso castrochavista. Y esto que estamos viendo en Venezuela es parte de ese proceso de reconstrucción de la alternativa democrática en América Latina y de la lucha contra el proceso autoritario y de corte, obviamente, de izquierda que representa la franquicia castrochavista o neocomunista del ALBA y de Hugo Chávez, y representada en Hugo Chávez Frías. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a Vilma Petrache, que como siempre nos aclara muchos puntos de vista. Es un tema que hemos discutido bastante, hemos discutido mucho.